En la polémica, con el auspicio de Juntos podemos lograrlo. Universidad Regional Autónoma de los Andes. Uniandes, a la altura de tus sueños. Mejor está por venir. Saludos cordiales, gracias Ecuador por estar con nosotros. Bienvenidos a esta emisión del programa En la Polémica. El ámbito del comercio exterior es un punto, es un aspecto complejo y lleno de dificultades. El presidente Rafael Correa ha expresado en algunas ocasiones que el comercio internacional es el talón de Aquiles del manejo económico del Ecuador del momento. Los últimos días, los temas vinculados con importación, exportación, han tenido una especial atención, un especial interés. Las salvaguardias a productos provenientes de Perú y Colombia es un capítulo difícil, turbulento y sin una clara definición. Hay de por medio una especie de amonestación, podríamos decir, de la Secretaría Permanente de la CAN respecto a lo que ha desarrollado, a lo que ha implementado el Ecuador. Frente a ello, el presidente Correa ha mencionado la posibilidad de que el Ecuador, nuestro país, salga de este sistema subregional de integración, dejando atrás muchos años de afanes integracionistas y de una presencia sin duda importante o estelar de nuestro país en la CAN. La semana que está concluyendo se conoció de la salida del ministro Francisco Rivadeneira del equipo de gobierno del presidente Rafael Correa. Fue secretario de Estado justamente en este ámbito, en este escenario del comercio exterior. Este es un ingrediente adicional en el nervioso escenario que se presenta en el sistema de comercio del Ecuador con el mundo. Hay otros elementos que deben ser debatidos y que merecen una consideración de los diversos actores involucrados. El mercado o tratado de libre comercio con Europa y las restricciones a importaciones vía exigencia de calidad son otros factores que también ensombrecen el entorno. Pues bien, de esto es lo que vamos a conversar. Para esto es que hemos provocado el siguiente panel. Agradezco entonces a los siguientes invitados. Está con nosotros Richard Martínez. Él es el actual presidente de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador. Agradezco la presencia de Felipe Rivadeneira. Él es el presidente ejecutivo de FedExport. Nos acompaña también Santiago García. Él es profesor, es docente de la Universidad Central del Ecuador y conocedor de los temas relacionados a comercio exterior. Y nos acompaña Cristian Espinosa. Actualmente él maneja el tema de relaciones internacionales del Distrito Metropolitano de Quito, pero tiene una trayectoria en todo lo que hace relación al asunto que vamos a tratar. Gracias entonces a nuestros amigos panelistas, dejo expresa constancia que las opiniones y testimonios que aquí se viertan son de exclusiva responsabilidad de nuestros invitados. Voy a empezar con Richard Martínez para pedirle una apreciación de cuál es la importancia, cuál es la trascendencia, cómo entender esto que hemos dicho en términos generales, el comercio exterior. Adelante, le escuchamos. Gracias Andrés, un saludo a los amigos panelistas, un saludo a los televidentes. Quisiera partir por lo que usted ha señalado en términos de lo que coyunturalmente estamos viviendo esta semana, que es el cambio del ministro de Comercio Exterior, porque creo que es importante reconocer el trabajo que hizo el ministro saliente Francisco Rivadeneira. Y brevemente en tres ámbitos. El primero, el diálogo público-privado, que para nosotros tiene mucha importancia de poder conversar con las autoridades que toman las decisiones de política pública. El segundo, el acuerdo con la Unión Europea en términos de fortalecer la agenda comercial con nuestro principal socio comercial en términos no petroleros hasta el año 2013. Y el tercero, la estructuración misma de un Ministerio de Comercio Exterior con una alta cualificación profesional de gente con mucha preparación y que evidentemente conoce mucho de estos temas, porque sin lugar a duda es un eje importante en el cambio de matriz productiva que se plantea el país y en términos generales en el desarrollo. Ahora bien, en relación a la CAN, el Ecuador definitivamente debe permanecer en la Comunidad Andina de Naciones. No me voy a referir a los elementos políticos ni históricos, pero sí a la parte económica productiva. ¿Por qué debe permanecer el Ecuador en la CAN? Primero porque es un mercado que nos garantiza un amplio acceso
liberalizado de aranceles para nuestros productos industriales. Hoy por hoy del total de las exportaciones de la CAN, el 83% son un matiz que no tienen otros mercados. Son mercados difícilmente sustituibles. El día de mañana, si yo exporto textiles, por ejemplo, o algunos productos de la industria plástica al mercado andino, difícilmente los voy a poder colocar en otro mercado. Otra característica importante que tiene este mercado andino es que es altamente complementario. Importamos materias primas y exportamos bienes finales. Un ejemplo concreto, sacos de polipropileno. Importamos el polipropileno porque el Ecuador no tiene industria petroquímica, se le da valor agregado y exportamos el saco finalmente liberalizado de aranceles. Entonces ingresan divisas también. Y no menos importante, ciertamente, la cercanía territorial por ser países fronterizos, que eso permite dinamizar en mucho el comercio. Ok, Santiago. Sí, desde el sector académico vemos con preocupación un tema que esperamos que la sociedad en su conjunto podamos reflexionar. Tiene que ver con la crisis del sector externo de la economía ecuatoriana. Hay que contextualizar esto en el sentido de que no es cualquier cosa los procesos de estrangulamiento externo que nos vienen desde fuera. Llámese incremento de importaciones, llámese incremento del valor, pérdida de valor, perdón, del dólar, llámese, ¿no es cierto?, los problemas de la caída o la poca recuperación de la Unión Europea, en fin, o la lenta recuperación de Estados Unidos. La historia económica del país muestra que el estrangulamiento externo ha jugado muchísimo en las posibilidades de agravamiento de las condiciones económicas del país. Entonces no es cualquier cosa, yo creo que es fundamental temas que estamos tratando hoy, lo veamos en ese contexto, un contexto complejo. Se expresa, por ejemplo, ¿no es cierto?, en una posición bastante agresiva de nuestros socios comerciales como Colombia y Perú, que hacen un proceso de devaluación, ¿no es cierto?, para ajustarse a las condiciones externas. Se expresa en todo, ¿no es cierto?, esta temática, esta ofensiva que hace la Unión Europea, ¿no es cierto?, por avanzar, por recuperarse, en algunos casos también cerrar algunos mercados, por abrir otros mercados. Se está planteando la zona, ¿no es cierto?, más comercial más grande del mundo entre Estados Unidos y la Unión Europea. Es decir, hay una serie de fuerzas que actúan a favor, en contra, y nosotros somos un país altamente vulnerable. Por eso quiero en este primer momento decirlo, o sea, contextualicemos las cosas, la CAN, las salvaguardias, la posibilidad de, ya vamos a mirar también otras acciones que seguramente van a tener que tomarse, en fin. Más allá de eso, creo que hay que contextualizar en ese sentido. Son tiempos muy difíciles, de un contexto internacional muy difícil, y en particular para un país como Ecuador. No es cualquier cosa, es un tema muy complejo que hay que manejar con cuidado. Cristian, el turno es suyo. Sí, gracias. Yo me sumo al criterio de Richard respecto a la labor del ministro Rivadeneira que sale. Veo con preocupación que deja un trabajo a medias en el tema de la Unión Europea, pero esperemos que el gobierno mantenga la decisión firme que adoptó el presidente Correa en su momento de avanzar en esa negociación y avanzar con un proceso de apertura con un socio comercial sumamente importante. Esa lógica para mí se debería aplicar en muchos otros campos, se debería aplicar con todos nuestros socios, buscar esta alianza comercial, esta alianza estratégica con socios complementarios como es el caso de la Unión Europea, y si es que eso es así con Europa, ¿por qué no con los andinos? ¿Por qué no con cualquier otra región con la que tenemos lazos muy fuertes? Yo creo que en el caso de los andinos hay consideraciones además políticas geográficas. Nosotros estamos vinculados al resto del mundo por las fronteras con nuestros vecinos, por el océano. Salimos al mercado mundial no solamente con bienes, sino con servicios. Cuando nosotros estamos comercializando energía eléctrica, vamos a ser superavitarios en energía eléctrica, lo tenemos que hacer con nuestros vecinos, por el territorio de nuestros vecinos. Tenemos acuerdos muy interesantes con Chile para venderles energía, no solamente eléctrica, sino eventualmente hasta gas y petróleo. Esto hay que hacer utilizando no solamente el espacio de la región, sino la infraestructura legal que se ha creado durante estos años. Pero si es tan importante, tan exitosa la gestión del exministro Rivadeneira, él no es corresponsable, por ejemplo, de estas salvaguardias que se establecieron para los productos de Colombia y Perú. Bueno, se tomó una decisión ante una de las preocupaciones que existe en el gobierno, de que existe un problema en la balanza de pagos del Ecuador. Y el presidente argumenta que parte de ese problema se vea
más agudizado porque tenemos una alta dependencia comercial de exportaciones e importaciones con Colombia y Perú, con los socios andinos, que han tenido monedas que han bajado en su valor relativo frente al dólar. Lo que pasa es que esa medida no tiene mayor sentido si se la aplica solamente hacia un par de países que son socios del Ecuador, porque no solamente el peso y el sol son las monedas que se han devaluado, es el dólar que se ha revaluado ante muchísimas otras monedas. Pero el ministro Rivadeneira estuvo de acuerdo con esa decisión. Bueno, el ministro Rivadeneira tomó una decisión que más adelante tuvo que ser reveída porque no se ajustaban a los criterios técnicos que se exigen en el marco de la CAN, y entre otras razones porque se ve que el resultado no iba a ser positivo, porque cuando uno le pone medidas de restricción a las importaciones que realizamos nosotros de Colombia y de Perú, lo que encontramos al otro lado de la frontera fue una reacción negativa contra nuestras exportaciones a esos mercados. Y lo que puede terminar ocurriendo es que nuestras exportaciones sufren mucho más de lo que pueden sufrir las exportaciones de los otros países. Por favor. Bueno, Andrés, gracias. Santiago, Richard, Cristian, qué gusto poder estar en esta mesa con ustedes. A ver, yo creo que hay que empezar por felicitar la labor de Francisco. Yo creo que me uno a ese criterio que le han manifestado tanto Richard como Cristian, sobre todo por la generación de la institucionalidad, ¿no? A él le tocó consolidar el Ministerio de Comercio Exterior. Ese ministerio fue un pedido puntual del sector productivo. La Federación Ecuatoriana de Exportadores, prácticamente antes de la creación del ministerio no teníamos con quién dialogar, una contraparte pública, porque no nos olvidemos que el ministerio, la parte de comercio exterior estaba delegada a un viceministerio, lo pasaron de industria, luego se fue a Cancillería, es decir, no tenía ni siquiera un rango de ministerio y supeditado a otro tipo de decisiones, ¿no? En la Cancillería estaba supeditado a la política diplomática, etcétera, cuando esto es un tema extremadamente de índole práctico, pragmático, técnico, que como bien lo dice Santiago, ¿no? O sea, dependemos mucho del futuro económico del país en base a las decisiones que se puedan tomar en materia comercial, ¿no? También yo creo que hay que felicitar el liderazgo que tuvo junto con el equipo negociador Francisco para cerrar el acuerdo con la Unión Europea. No debe haber sido fácil. Primero fue un tiempo récord, 6 meses, luego de haber dejado 7 años la negociación y pasarnos dándonos vueltas en la discusión interna, y en 6 meses se logró cerrar. También se consiguió la renovación de las preferencias arancelarias del SGP Plus por 2 años más, que no es poca cosa, ¿no? Ahí estamos hablando que el país está ahorrando casi $500 millones anuales por esa renovación. Entonces yo creo que sí hay que hacer un justo reconocimiento de esa labor. Y obviamente preservar la institucionalidad, ¿no? Yo creo que el presidente de la República, al ser el líder del Ejecutivo, tiene el derecho de decir quién va en cada ministerio. Pero Felipe, ¿usted tiene sus preocupaciones de que este esfuerzo y esta tarea cumplida por el ministro Rivadeneira puedan verse truncadas con los cambios que se han anunciado esta semana? Yo creo que la política de comercio exterior la define el presidente de la República. Quien la ejecuta obviamente va a ser un ministro, habrá ministros que tengan más cualidades que otros, efectivamente va a haber un costo de transición, y ese costo de transición esperemos que sea lo menor posible, porque están en juego muchas decisiones casi inmediatas, ¿no? Exactamente, y que pueden afectar al éxito o a la quiebra de una empresa, ¿no? Es así de drástico es el tema. Yo creo que siguiendo un poco la línea de introducción del programa, pensar en una salida de la CAN es totalmente inviable. Además yo hago una pregunta en esta mesa: ¿y qué pasa si no salimos de la CAN? ¿Cuál es la alternativa? Primero tenemos un periodo de carencia o de renuncia, me parece que es de 5 años, que las condiciones siguen exactamente igual, y después ¿qué nos tocará? Hacer una nueva negociación con Colombia y con Perú, que al menos deberíamos tener iguales o mejores beneficios arancelarios de acceso al mercado con nuestros socios naturales, que son fronterizos. Eso no nos podemos olvidar, ¿no? Ok, ya está planteado con esta primera exposición algunos temas. Santiago, el tema CAN, si usted lo podría analizar rápidamente. Claro, yo creo que... ¿Conviene o no conviene? No, yo creo es que bueno salirse, en fin. Claro. Me parece que ese es un tema en donde uno puede debatir mucho, pero las circunstancias y la realidad es una sola. Ecuador es CAN y la CAN es Ecuador, es decir, en el sentido de que necesitamos de la CAN, hay un proceso histórico de participación, no creo que lo podamos perder, ¿no es cierto?, por decisiones como estas, que ha habido problemas por las salvaguardias cambiarias con 2 veces
sino de esos gajes del oficio. Yo algún rato lo decía en la radio. Es cuestión de negociar, y si vemos que definitivamente no iba a tener los resultados que el gobierno quería o esperaba, ¿no es cierto?, porque se empezó a excluir productos, pues había que quitarlas, y de hecho se las ha quitado, ¿no? Pero eso no implica, bajo ningún punto de vista, para mí sería un craso error que se tome una decisión. Los datos son importantes. Más o menos unas tres cuartas partes de las exportaciones ecuatorianas son de tipo industrial, y eso está en la línea de lo que nosotros y muchos académicos reclamamos, la posibilidad de que se haga efectivo el cambio de matriz productiva, pero eso no se lo hace de la noche a la mañana, se lo hace también con la presencia de mercados, y son mercados en donde precisamente los productos de mayor valor agregado, más lo histórico que yo menciono, cuenta la historia, porque para muchos dicen, bueno, quizás viéndolo desde un punto de vista no solo mercantil, sino desde perspectiva como sociedad, hemos estado en la comunidad andina desde su fundación. Entonces, no nos vamos a salir de la calle, llegamos a esa conclusión. Yo creo más que se trata de un anuncio político. Un anuncio político, un poquito sí, para quejarnos, y que está bien, porque finalmente si uno no se queja en esta vida no funciona, ¿no? Y con la idea de que esta eventual sanción que pueda ponernos la Secretaría yo creo que la sanción tiene que ver, si es que lo hubiese, el retiro de la medida, y la medida ya ha sido retirada. No creo que va más allá. Entonces me parece que la reflexión de los ecuatorianos, no creo que estemos bajo ningún punto a favor de esta posibilidad. Cristian, su opinión sobre el tema, como un elemento que usted ya lo mencionó en su intervención anterior, en el sentido de que frente a esta situación habría la posibilidad de que los importadores comiencen a buscar otros proveedores, digamos así, y que sea necesario implementar aquello que se está discutiendo, tengo entendido, en el gobierno, de estos aranceles mundiales, digamos así. Yo creo que siempre es bueno acordarse que el comercio mundial funciona un poco como el agua. Si yo pongo unas barreras al lado derecho, pues el agua comienza a pasar por el lado izquierdo. Entonces, si yo pongo unas barreras de las importaciones de Colombia, pues comenzará a entrar el producto desde el Perú. Y si pongo en Colombia y Perú, el importador va a comenzar a buscar esos mismos productos en algún otro proveedor, que puede ser China o puede ser los Estados Unidos. Entonces, eso siempre ocurre. Entonces dice, pongamos barreras a todos. Bueno, cuando ponemos barreras a todos, lo único que conseguimos es encarecer nuestra propia producción, encarecer nuestro mercado, perjudicar a nuestro consumidor, que al fin y al cabo es el que tiene de alguna manera una renta, que es lo que le permite consumir, y en la medida que tiene una renta paga un impuesto, y esa economía sufre por efecto de estas restricciones. Y esa figura que usted dice del agua, estas barreras, lo que hacen es que en un momento dado se desborde, digamos. Se desborde o se produzca una sequía internamente, que es una recesión, ¿no? Por eso es que las negociaciones comerciales tienden a eliminar esas barreras en general, para que el agua fluya, para que eso produzca la riqueza que genera un terreno bien cultivado, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros buscamos. Yo creo, por eso hablaba hace un momento de que esa integración que hemos tenido con los países andinos, que ha sido muy positiva si analizamos nuestros resultados económicos en la historia, y si hemos hecho algo parecido con la Unión Europea en una reciente negociación, ¿por qué no hacemos eso también con otros mercados? ¿Por qué no mantenemos una lógica común de buscar una apertura? Eso sería lo ideal. Sería lo ideal, sobre todo ahora que tenemos una situación de crisis y dificultad, en donde yo creo que se está cometiendo el error de reprimir a través de medidas fiscales una posibilidad de salir de la crisis con iniciativa, con apertura, con búsqueda de inversión. El Ecuador tiene una dificultad para mantener su economía porque es un país dolarizado, los dólares vienen de nuestras exportaciones, pueden venir de las remesas de los migrantes, puede venir del crédito, pero debería venir sobre todo de la inversión. Claro. Y eso no está ocurriendo porque nosotros estamos cerrando las puertas. Por eso yo creo que es muy importante que el gobierno, más bien en este momento, trate de buscar una medida contracíclica, que sería precisamente buscar algún tipo de apertura. Abrir más bien. Abrir un poquito más. Richard. En el contexto, Andrés, yo creo que es importante fortalecer esa agenda comercial que de alguna u otra manera se centró en la Unión Europea por la fuerza de las circunstancias. Evidentemente teníamos unas preferencias arancelarias que fenecían en diciembre del 2014. Pero sumado a lo que se ha dicho, hay otros mercados también muy importantes. Uno de ellos es Estados Unidos. Es un mercado
que el último año cerró como el principal destino no petrolero del Ecuador y que tiene unas condiciones particulares. ¿Por qué? Porque tanto Colombia como Perú ya han accedido a través de acuerdos comerciales a ese país a condiciones de previsibilidad que garantizan que sus productos no ingresen pagando aranceles. El Ecuador en ese momento se pone en desventaja porque no tiene un acuerdo de esa naturaleza. Y no solo Colombia y Perú, sino también los países centroamericanos con los cuales competimos en muchos de los bienes. Está Canadá también, el mercado centroamericano, que tiene una connotación importante para los bienes industrializados y que tiene altos aranceles. Y es en esa medida en la que yo sumo al criterio que ha señalado aquí Cristian, que hay que lograr ver el tema de fondo estructuralmente, porque la balanza de pagos al final del día tiene fuentes de salida de divisa y fuentes de ingreso de divisa. Y lo que tenemos que hacer es fortalecer la fuente de ingreso de divisas, porque esa es la única manera de sostenerla en el largo plazo. De lo contrario, la vulnerabilidad frente a shocks externos como la reducción del precio del petróleo, la apreciación del dólar, va a ser alta si es que no corregimos ese problema. Pero usted advierte que los mensajes o las medidas son contradictorias, porque de un modo, de una manera se ponen restricciones al tema del comercio con Colombia y Perú, y por el otro lado se buscan mercados como el europeo. No hay que tener claridad de que estamos viviendo un momento complejo y sobre esa base deberíamos generar un nivel de acuerdo y un consenso nacional que enfrentamos un shock que no lo hemos generado nosotros, porque el precio del petróleo no lo controlamos, la apreciación del dólar. Entonces, sobre esa base también el gobierno tiene que utilizar algunas herramientas. La salvaguardia cambiaria es una herramienta que está en el Acuerdo de Cartagena, pero el mecanismo de implementación y la falta de consenso previo con el sector privado para lograr una buena implementación de una medida de esa naturaleza es lo que genera que al final del día la medida no termine siendo efectiva y deba ser lo que dice Cristian, que frente a este escenario que usted señala, hay que proponer más bien unas medidas anticíclicas, o sea, más bien la apertura en este momento. Hay que lograr abrir más mercados, la idea de la apertura total. Abrir más mercados, apertura en tanto y en cuanto eso garantice un mayor ingreso de divisas. Ciertamente en una apertura hay ganadores y perdedores y eso hay que tenerlo claro. Pero hay que ser inteligentes también en esa apertura para lograr potenciar los mercados existentes y abrir nuevos mercados para atraer más divisas en exportaciones y en inversión extranjera. Esto es muy importante decirlo. El año pasado, por ejemplo, Chile cerró con más de 20.000 millones de dólares de inversión extranjera directa, creció su inversión extranjera directa en 15%. No hablemos de 20.000 millones, hablemos de 5.000 millones, que para el tamaño de la economía ecuatoriana sería una cifra razonable, 5% del PIB. Con esos 5.000 millones de dólares, el déficit externo por una caída del precio del petróleo no tendría una afectación global al equilibrio macroeconómico. Tengo que ir a un corte comercial, Felipe, le debo la palabra. Enseguida que volvamos, usted va a empezar el segundo bloque de este programa. En un instante retornamos. Andrés Carrión viste en Le Chateau, la fábrica de camisas blancas que se llenó de diseño y color. Fabricantes para el Ecuador, Aguayo Avilés, ex Yves Saint Laurent. Miércoles 25 de febrero, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, 14:30, en vivo. Gracias entonces por continuar con nosotros. Vamos a la segunda parte del programa. Como habíamos señalado, es el turno de Felipe Rivadeneira para que incorpore algunos elementos al análisis que se hizo en la primera parte. Un poco ya viendo hacia adelante, Felipe, esta posibilidad de tener apertura a todos los mercados, buscar otros socios comerciales, o poner restricciones, si ya se puso a Colombia y al Perú, igual a los otros productos en el resto del mundo. En fin, esos son los elementos que le planteo. Yo creo que el Ecuador no ha fallado en su política comercial, no de este gobierno, sino desde hace bastante tiempo.
nunca hemos estado a la altura, la política comercial nunca ha estado a la altura del éxito de los sectores de las exportaciones no petroleras del país. Si hacemos un análisis, en los últimos 10 años hemos crecido alrededor del 10, del 12% y no hemos consolidado ni un solo mercado. Entonces estamos hablando de que algo ha fallado, ¿no? Perdón, ¿eso obedece a que hemos fallado en buscar socios y mercados, en fin, o que la capacidad productiva del país no ha sido buena? No, yo creo que más bien lo que no hemos logrado es cerrar estos acuerdos comerciales. Se ha politizado demasiado el tema, es decir, en el 2005 tuvimos una gran oportunidad de firmar un acuerdo comercial con los Estados Unidos, pero se politizó el tema, se generaron demasiados mitos alrededor del acuerdo, que por ejemplo no se dio con el acuerdo con Europa. En el acuerdo con Europa tuvimos una estabilidad política distinta, en donde pudimos conversar, discutir muchos temas y demostrar con estadística y con números que en realidad era más beneficioso para el país firmar que no firmar. Entonces yo creo que eso nos ha afectado demasiado, ¿no? Es decir, tenemos, como bien lo mencionó Richard, ¿no? Estados Unidos es primero un país que ahora está recuperándose económicamente, tenemos un dólar fuerte, nosotros somos de una economía dolarizada y no tenemos ningún acceso preferente a ese mercado. Yo quiero corregir, o más bien dicho, precisar un dato que se menciona en la prensa y que se lo menciona muchas veces, inclusive la embajadora, que ha habido un crecimiento del 30% en las exportaciones hacia los Estados Unidos, lo cual es verdad, ha habido ese crecimiento, pero hay que analizar ese crecimiento. El crecimiento eso ha sido por 4 productos prácticamente. Uno, camarón, que ha tenido unos precios históricos y obviamente una situación de sus competidores mala, lo cual obviamente lo hemos aprovechado y eso está muy bien. El tema del cacao también, sabemos del tema del ébola, etcétera, que nos ha generado mucha mayor demanda de cacao, el tema del oro y de los minerales. Pero si uno analiza los productos que se beneficiaban bajo el ATPDA, bajo ese sistema preferente, que han logrado sostenerse, porque esa es la palabra, han logrado sostenerse con los certificados de abono tributario, con los CATs que ha creado este gobierno, han tenido una reducción del 2 al 3%. Entonces, qué pena. La verdad, sí, qué pena no poder aprovechar este momento, esta coyuntura de fortalecimiento de la economía norteamericana con un acuerdo comercial. Santiago, ahora el gobierno está inquieto, se nota en estos cambios que se han registrado y hay algunos anuncios, se van a hacer estímulos a los exportadores, se les va a dar ¿cómo se llama? Drawback, para que puedan entonces llevar adelante una ofensiva mayor. ¿Usted cree que eso es conveniente? Sí, claro. Acabo de decir, Felipe, en parte coincido, ¿no? El Ecuador ha tenido serios problemas en la definición de una política comercial y no ha sido precisamente, se ha quedado en el tema de este gobierno, sino que ha sido una constante a lo largo de la historia económica del país. Pero no coincido con Felipe en el sentido que la política comercial exclusivamente sea apertura de mercado, porque desde los años 80-90 el Ecuador, por la revolución o por el cambio neoliberal, se debilitó mucho el aparato productivo. Y te consta, Felipe, o sea, no es cuestión a veces de querer exportar, el problema es que no tienes que exportar. O los encadenamientos productivos que llamamos... Ahora, están ¿cuál es el orden un poco de las cosas? Exacto, primero ese punto busco el mercado y luego los productos, o primero tengo los productos. Y esa es una excelente, muy perspectiva, Andrés, su inquietud, porque ese es el tema. ¿Por dónde caminamos? Yo entiendo, y un poco analizando desde una visión un poco más amplia de la política comercial, hay varios segmentos de política comercial. Hago referencia, por ejemplo, al sistema institucional. Ya Felipe lo ha dicho y aquí los compañeros lo han dicho con claridad. Hay una institucionalidad, se ha creado un ministerio, va por ahí. Creo que se debe mejorar mucho más, pero bueno, eso es parte de otro análisis. Luego tenemos los acuerdos y negociaciones comerciales, tenemos los mecanismos de defensa comercial, la reglamentación técnica que también ha usado este gobierno, promoción de exportaciones, del fomento productivo y nuevos actores. Entonces, en resumen, lo que yo quisiera decir es lo siguiente. Yo creo que este gobierno no va a renunciar su visión estratégica, su visión ideológica, en el sentido de que lo más importante es la primera etapa, fortalecer la producción, proteger la producción nacional, buscar los encadenamientos, que también podemos ser críticos porque no se ha avanzado mucho, y no se ha avanzado mucho porque son procesos de mediano y largo plazo. Doy un dato, en los años 90 la formación bruta de capital fijo bajó al menos del 15%. Ningún país puede salir adelante si usted no hace inversión. Esos son la década de los años 90, que es un hecho histórico. Entonces lo que quiero en definitiva decir es, creo que la estrategia debe apuntar en primer lugar a mantener la posibilidad de que tengamos un aparato productivo. Hay muchas cosas todavía por soldar, hay muchas cosas por encadenar, hay muchos sectores sueltos, hay muchas materias primas que son mayormente importadas, pero que con un esfuerzo, ¿no es cierto?, de mediano y largo plazo posiblemente podamos reemplazar.
A eso, yo creo que de manera posterior podemos hablar, ¿no es cierto?, en la perspectiva de qué mercados podemos ir a buscar, pero no antes, no al revés, claro, porque eso ha sido la historia de Ecuador. Esto me parece interesante, Richard, que usted comente, porque un poco la propuesta del régimen y el mensaje del gobierno es primero lo nuestro, digamos, ¿no es cierto? Entonces, estímulo a la producción nacional, restricciones que se pusieron a las importaciones por el tema de calidad para estimular la producción, en fin. O sea, usted representa a ese gremio. A ver, al que tiene ese desafío, ¿no? Yo creo que el trabajo debe ser paralelo. No puede ser primero lo uno, después lo otro. Van las dos cosas, ¿viste? Por supuesto, porque en la medida en que vamos a potenciar algunos sectores para luego abrirles mercado, también hay sectores que hoy por hoy ya están en esos mercados y que necesitan buscar otros mercados. Felipe nos ha dado algunos ejemplos. Entonces, son dos políticas que tienen que ir de la mano. No puede ser primero lo industrial y luego la apertura de mercados hacia afuera. Más bien tienen que conjugar. Ahora, en términos de cómo motivar y cómo incentivar esa producción industrial, nosotros creemos que el mejor mecanismo es a través del fomento de la inversión privada, ¿sí? y por tanto la competitividad, la productividad. ¿Por qué, Andrés? ¿Qué pasa el momento que se cierran las fronteras? Un producto ha logrado dinamizarse internamente, va a llegar el momento en que esas fronteras se tengan que abrir. ¿Cómo va a competir ese producto? Con los vecinos, con otros países, o cómo va a lograr ganar mercados, porque al final del día esto es una competencia mundial. Entonces, la base para el trabajo está en la competitividad y en la productividad, y mucho de eso deviene de la potenciación de la inversión. Santiago nos hablaba de la formación bruta de capital fijo. Entre el año 2006 y el año 2014 ha habido una variación de esa composición. En el año 2006 había una mayor presencia de la inversión privada frente a la inversión pública. Ahora vemos que ese pastel está repartido mitad. ¿Y por qué creemos nosotros que se da eso? Porque de alguna manera hay un entorno en el cual hay una volatilidad normativa que no permite al empresario planificar y apostar a largo plazo. Sin lugar a duda, las medidas que ha anunciado el gobierno, como crear una Secretaría de la Tramitología, implementar el drawback automático, son medidas que nosotros valoramos mucho, porque eran pedidos que se venían haciendo desde mucho tiempo atrás. Pero hay que dar un salto cualitativo, no solo desde la parte tramitológica, que le ocupa mucho tiempo al empresario, sino también desde la parte normativa. Nosotros hemos contabilizado que cerca de 800, 900 normas se emiten anualmente desde distintos ámbitos, tributario, societario, aduanero. Entonces, en esa dinámica, la inversión está cauta y atenta a qué cambio normativo pueda venir en el futuro. Y eso creo que es uno de los factores que al menos nosotros, de las conversaciones que hemos tenido con inversionistas locales, de inversionistas extranjeros, es un factor que debemos trabajarlo en conjunto, público-privado, porque no desconocemos la capacidad regulatoria del Estado. Claro. Eso también tiene que quedar claro. Pero sí que esa formalización de la regulación en función de unos objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir sean trabajadas y dialogadas con el sector productivo. Cristian, el tema del comercio exterior tiene dos vías, la importación y la exportación. Casi hemos tratado exclusivamente las exportaciones, mejorar los mercados, buscar otros consumidores de nuestros productos, en fin. Pero, ¿qué ocurre casa adentro, digamos? La importación. Y planteo esto porque el gobierno de la Revolución Ciudadana o de Alianza País lo que ha promovido, ha impulsado, sin duda, por la enorme cantidad de recursos que ha tenido, es consumidores. Hemos constituido una sociedad de consumo muy potente en el Ecuador. ¿Cómo estamos en ese aspecto, si es tan amable? El Ecuador es un país altamente expuesto al comercio exterior porque mucho de su economía depende de las exportaciones y también porque importa muchísimo, inclusive para la propia producción local. Somos importadores de fertilizantes, de hierro para fabricar nuestros productos que se hacen con acero, importamos cuero para hacer zapatos, tenemos nuestra propia producción de cuero, pero no nos hace falta, no tenemos suficiente, entonces hay que importar las suelas de los zapatos, una serie de productos, ¿no? Algodón hay una dependencia enorme entonces, sí, para la producción. Para la producción, entonces importar es bueno porque es lo que nos permite producir. ¿Existe alguna visión de que importar es malo? No es así. El pan que comemos es con trigo importado, claro, mayoritariamente. Nuestro dólar fuerte ahora nos permite comprar en términos relativos trigo más barato. Ahora, Cristian, esto es muy importante porque afecta de manera positiva, convierte el tema más terrenal, digamos, más cotidiano. Uno va al supermercado, va a la tienda y claro, hay un estímulo a la producción nacional y se ponen una cantidad de productos ecuatorianos, vemos la salsa de tomate, varias marcas son nacionales y capaz que aparece una extranjera. Eso da la sensación de que estamos estimulando a la producción nacional, pero no es así tan cierto. En la medida que esos productos compitan con buena calidad,
con eficiencia, qué bueno que existan más productos nacionales. Yo en eso soy totalmente dispuesto a aportar con mi propio bolsillo, porque si yo veo dos productos que son de muy buena calidad, yo voy por el nacional. Prefiere el nacional. Entonces, última de ser hincha de su propio equipo, claro, ¿no? Entonces, yo no veo ningún problema en eso. Pero, ¿qué pasa cuando ese producto está sostenido por una barrera al otro que le hace perder en el tiempo competitividad? Porque, como está protegido, no tiene que mejorar en calidad, no tiene que mejorar la técnica de producción, no tiene que mejorar la técnica de distribución. Sí, no tiene con quién competir. Y con el tiempo, ese producto se va a seguir haciendo cada vez más caro, sin competencia, el precio sube, el consumidor se perjudica, y cuando se abre el mercado, por distintas razones, no puede competir. O sea, esos temas de protección así no son buenos. No son buenos, se pierde competitividad. Entonces, yo creo que hay que trabajar, como decía Richard hace un momento, en ese trabajo paralelo. La argumentación que hacía Santiago estaba muy bien, pero la comparación con los años 90 no es correcta, porque se habla de los años 90 como si hubiera sido una época de apertura en la que se firmaban acuerdos de libre comercio, y el único acuerdo de libre comercio que firmó el Ecuador en los años 90 es el de la CAN. Se puso en vigencia la zona de libre comercio de la CAN, y ahora vemos los excelentes resultados que hemos tenido gracias a la apertura que se produjo no solamente en el Ecuador, sino en Colombia y en Perú, y en su momento en Venezuela, que era uno de los mercados más interesantes de la CAN. Venezuela está en un caos, Venezuela salió de la comunidad andina, es una pena, pero en gran parte esa apertura que se produjo a inicios de los años 90, ¿no?, y que se ha logrado consolidar, es lo que no debemos perder, lo poquito que hicimos. Felipe, por favor, ya le doy la palabra a Santiago para este tema. Yo creo que nos estamos olvidando de un factor fundamental, que lo mencionamos en la primera parte del programa, que era el tema de las inversiones. Las inversiones, ¿cómo se las atrae? Yo creo que las inversiones se las atrae con señales de confianza. Tenemos el caso de Colombia y Perú. ¿Qué señales de confianza han generado ellos? Justamente la suscripción de estos acuerdos comerciales. Porque ahí estamos demostrando que el país está maduro, que está abierto a la competencia, que no vamos a restringir importaciones, que no vamos a sostener falsas industrias o industrias que no pueden competir porque simplemente no deberían existir. Es decir, si no puedes competir, no debe existir. Y es algo duro de decirlo, pero claro, también habrán empresas ecuatorianas muy buenas con excelentes niveles de competitividad que competirán aquí y lo compiten afuera. El sector exportador es un ejemplo de eso. Nosotros competimos con todos nuestros productos con monstruos, ¿no? Es decir, con transnacionales, etcétera, y no tenemos ningún problema y nos va de muy buena manera. Y no solo en productos agroindustriales, tenemos también productos de línea blanca, de procesados de madero, etcétera, etcétera, que son productos industrializados. Entonces, yo creo que la señal es lo importante que se tiene. Por eso no ha venido inversión, y vemos que, por ejemplo, Colombia, los flujos de inversión de Colombia y de Perú son enormes cuando Perú ya ha suscrito alrededor de 30 acuerdos comerciales, Colombia un poco menos, pero han tenido esa idea de decirle al mundo, señores, nosotros recibimos la inversión, usted puede venir a producir acá, pero tiene a dónde también vender. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Traer inversión al Ecuador para vender a 14 millones de habitantes? Es totalmente ilógico, ¿no? Yo creo que esa ha sido una de las grandes fallas. Yo más bien les planteo un país distinto. ¿Qué hubiera pasado con el Ecuador si la inversión pública que se ha hecho en estos 8 años, que no hay que desconocer, es una gran inversión que nos generó esta sociedad de consumo que dices tú hace un momento, hubiera ido de la mano de una inversión privada? Y esa es la explicación, Felipe, por ejemplo, para un caso puntual, que es el tema de las cocinas eléctricas o estas de inducción, que el aparato productivo nacional, industrial nacional, no pudo responder a un desafío, un reto que le impuso el gobierno. Bueno, yo creo que hay otros elementos distintos, ¿no? Sobre todo la falta de incentivo de mutar de un sistema al otro, ¿no? Nunca hubieron incentivos totalmente claros para hacer una apuesta de ese nivel. ¿Y qué es lo que ha pasado? Muchas de las empresas empezaron a hacer estas cocinas de inducción y las cocinas de gas siguen generándose para exportación a otros mercados. Entonces, hay otros elementos, pero yo insisto, yo creo que las señales de confianza que se tienen que dar al mundo son importantes. Hay que trabajar paralelamente, ahí coincido con Richard, con Cristian. El argumento de Santiago es totalmente bueno, es decir, no podemos competir afuera si no vamos a ser lo suficientemente buenos acá, pero no tenemos que depender del Estado para eso. Yo creo que el sector privado debe hacerlo totalmente solo. Santiago, por favor. Bueno, yo creo que ahí son puntos de controversia, pero ahora yo hago referencia, de una forma más comedida, con Cristian. Los años 80 y 90, los motores de crecimiento de la economía ecuatoriana eran precisamente las importaciones. Eso es lo que no queremos algunas personas. Y no porque las importaciones sean malas per se, sino que las importaciones te quitan espacio a la producción nacional.
yo creo que estamos en la misma idea posiblemente, ¿no? O sea, no es cuestión de ir a los extremos, o sea, no es las importaciones el gran problema per se, pero que quede claro que un país no puede depender que su motor de crecimiento como los años 80 y 90 hayan sido las importaciones. Entonces, la propuesta alternativa es lo contrario, fortalecer la producción nacional, ¿no es cierto?, mayores encadenamientos. El tema de las cocinas, uno de los temas que queda clarísimo y hay que decirlo y criticarlo al gobierno, se necesita mucho más esfuerzo para los encadenamientos productivos. Y que también es cierto lo que dice Felipe, no solo es cuestión del gobierno, me parece que también es el sector privado el que tiene que asumir. Pero si me ofrecen un mercado de no sé de cuántas cocinas son las que se van a hacer. No recuerdo, eran 3 millones. 3 millones de ya está, cocinas. pues yo pongo mi fábrica y hago mi inversión pero y no vendo. había obligación de cambiar. Pero claro, va a haber, porque finalmente te van a subir el precio del gas. Ahí yo creo que es donde... Pero cuando usted regresa a ver hacia atrás de la cadena productiva no tiene los insumos. Entonces también es meterse en un negocio, porque importar creo yo que es una cosa, no sé si me equivoqué y lo digo con mucha responsabilidad, creo que es más fácil que producir. O sea, si me meto a hacer cocinas, necesito todo el aparataje industrial detrás, los enchufes, los termostatos, los trabajadores, la mano de obra. Ponen salvaguardia sobre esos termostatos. Eso, sí, y hay ese tipo de cosas, entonces yo creo que esos son los temas, ¿no? Ahora, el tema de inversión, nos estamos saltando, sí, ahora vamos a inversión y el tema de política comercial. En definitiva, yo creo que política comercial, mi opinión como académico es que no hay que renunciar a principios, y creo que no se va a poder renunciar a principios. De principios es poner por delante la producción nacional, pero no es menos cierto que también puede uno tener principios y al mismo tiempo ser pragmático. Me parece que se puede ser pragmático con contenido, en el sentido que estamos, como lo dijimos al inicio del programa, con serias dificultades, problemas por aquí, por allá, en el sector externo, y hay que actuar con rapidez, pero no eliminar los principios que animan a la acción. Me parece, Richard, muy importante, definir una política comercial. Yo veo ambigüedades, veo contradicciones, dificultades incluso de relación personal entre los funcionarios del gobierno, o sea, no se ha definido una política. Y claro, un comentario sobre eso, pero ¿cuál debería ser la política comercial del régimen? Para ponerlo de alguna manera didáctica, digamos que la balanza comercial o los flujos como se mueven con el mundo han generado en términos no petroleros para el Ecuador un déficit. Es como estar en un partido de fútbol, vas perdiendo 2-0, tienes dos opciones. Sales a buscar el partido para empatarlo y ganarlo, o paras los 11 jugadores en la línea de arco. Aguantar para que todo no te el metan vendaval que se ve. Nosotros creemos que el enfoque debe ser ir a buscar. Ahora, eso tiene una connotación de timing, y esto es importante que lo conversemos también, porque una cosa es potenciar una política comercial que no te va a dar resultados mañana o pasado mañana. El ingreso de divisas de eso llegará en 5, 10, 15 años, porque primero hay que suscribir el mercado, tienes que conversar con otro socio, ver si ese socio está dispuesto a dialogar contigo y luego aprovechar ese mercado. Así que en esa parte nosotros creemos que hay que buscar nuevamente esa agenda comercial sin desconocer que existen mecanismos legítimos de defensa comercial. Y esto es importante decirlo. La CAN los establece, la Organización Mundial de Comercio los establece, que generan un espacio para que se puedan tomar medidas en caso de que haya una grave afectación o una amenaza de grave afectación a la producción local, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, en perspectiva global hay que entender, porque el comercio exterior ya no es lo que era hace 3, 4 décadas, en lo que tenías el importador puro, el productor puro y tal vez importaba materias primas. Eso ya no sucede y lo observamos claramente con la resolución 116 del COMEX que se adoptó sobre reglamentos técnicos. Muchos de los productores locales complementan su portafolio de productos con bienes importados. Simplemente porque son más competitivos. Entonces me especializo en lo que soy competitivo. Entonces hacer esa digresión entre importación y producción, ya la realidad actual del mundo no nos da para eso. Y yo creo que ciertamente el producir genera un nivel de complejidad, pero también mantener un negocio y sostener un negocio de comercio en términos de importación también tiene sus connotaciones de empleo, de pago de impuestos, de administrar inventarios. La competitividad ya no está sino en la logística, y eso hoy por hoy requiere de mucha administración, sin evidentemente decir que el proceso y el esfuerzo de producción de alguna forma se le está complicando un poco más al industrial ecuatoriano hoy por esta cantidad y serie de regulaciones que nos llegan día a día y que tienen que ser administradas, y se pierde el foco de lo importante, que es la innovación, la inversión y la generación de valor agregado. Tengo que ir a un corte comercial, volvemos en un instante.
vamos al segmento final del programa. Tenemos estos últimos minutos para pedir a nuestros panelistas una apreciación final. Quizás plantear o definir cuál puede ser el reto, el desafío en esto que Santiago dijo de definir una política comercial. Empecemos con usted, Cristian, si está tan amable. Claro, Andrés, yo creo que hay una política de comercio exterior que tiene que orientarse a las necesidades del país y al contexto externo mundial real que existe. Un mundo interdependiente, un mundo globalizado, un mundo donde las oportunidades están mayoritariamente afuera, ¿no? Obviamente no se debe perder la noción de que tenemos una producción local y un mercado local que son muy importantes, pero esa política de comercio exterior no debe estar tan preocupada, me parece a mí, en ese mercado pequeño, interno, que como dije hay que protegerlo, pero hay que estar especialmente preocupado por ese contexto global. Hay una competencia feroz afuera para depender en la China, en el crecimiento que tiene la China, en Estados Unidos que se recupera, en Europa que en este momento tiene problemas pero que se consolida, en el intercambio sur-sur que es mucho más grande. ¿Cómo estamos preparándonos para entrar en esos mercados? Yo creo que la política exterior debe tomar como objetivo, desde luego, el desarrollo industrial del país, desde luego, el bienestar de nuestros ciudadanos, pero ese desarrollo industrial y ese bienestar en función de esas oportunidades gigantes que existen afuera. ¿Cómo llego a esos mercados externos? ¿Cómo me vinculo con esos mercados si decido no participar en ninguna negociación? Si decido no ser parte de ningún esquema de integración comercial o económico. Yo lo que tengo que es forjar una alianza con todos los socios que tengo junto a mí en el Océano Pacífico, con los socios comerciales, donde hay nichos de crecimiento en el Asia. Yo tengo que buscar esas alianzas. ¿Qué es lo que han hecho los países más orientados hacia la exportación? Los chilenos, los peruanos. Perú ha logrado transformar su economía en gran parte, de pasar a ser un país que importaba principalmente alimentos, hoy es un exportador neto de alimentos. La sierra peruana, que era tal vez la zona más pobre del Perú, ahora es una sierra exportadora de alimentos, está entrando en ese mercado. Tienen dificultades, no lo dudo, pero han visto en el mundo exterior la solución a los problemas que tenían adentro. Yo creo que eso es lo que nuestra política exterior, nuestra política de comercio exterior debe tener esta visión. La importación la sustitución de importaciones. Yo creo que hay un par de productos en donde tal vez se puede lograr algo positivo, pero eso no debe ser el centro de nuestra política. Felipe. Sí, coincido plenamente con lo que menciona Cristian, ¿no? Yo creo que con la firma del acuerdo con Europa vamos a ver lo que mencionaba antes, ¿no? Esta primera señal de confianza. Uno ya siente en el ambiente de los negocios la cantidad de inversionistas europeos que están viniendo, preguntando por el Ecuador, analizando oportunidades, porque ya saben que tienen asegurado 28 países de destino. Ya saben que si hacen una inversión para producir, en el caso peruano, por ejemplo, el caso peruano, hace 20 años o 15 años no producía un solo espárrago, ahora exporta espárrago y es el principal exportador de espárrago a nivel mundial. Entonces hay oportunidades muy interesantes, pero claro, tiene que estructurarse ese aseguramiento de los mercados. Yo creo que podemos trabajar y convertirle al Ecuador en un país con un cambio de matriz productiva interesante, pero siempre y cuando trabajemos paralelamente a los dos lados. Si nos enfocamos solamente en el mercado local y en el restringir las importaciones, en sustituir las importaciones y no procuramos cuidar nuestro relacionamiento con los otros socios, no creo que vayamos a llegar a ninguna parte. Esa idea que usted cuenta de que hay inversionistas europeos, por ejemplo, que están haciendo consultas y están interesados un poco, la idea es montar actividades productivas aquí con el afán de que sus productos vayan a Europa. Venir a producir inclusive acá, y aquí, ¿qué se genera? Se genera un gran beneficio, Andrés, que es justamente lo que el gobierno habla. Hay una transferencia de tecnología y de know-how, porque el momento que se vienen acá a invertir en producir varios tipos de productos para poder exportar a Europa, porque ven las potencialidades del Ecuador, y poder llegar a ese mercado que ya lo tienen asegurado, obviamente se transfiere la tecnología, vienen maquinarias, se prepara a los trabajadores que trabajan en las maquinarias, etcétera, el trabajador, es que para que la gente un poco logre entender, el trabajador que empieza o que le capacitan en Europa para que trabaje la maquinaria en el Ecuador, ya se vuelve después jefe de taller, luego ya se vuelve un experto, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se transfiere la tecnología y donde yo creo que el Ecuador puede ir y debe caminar. Gracias, Andrés. Yo creo que en términos generales de lo que se puede observar, teniendo un año complejo por delante, también hay que analizar las oportunidades. Y nosotros creemos que la oportunidad de este momento es de llegar a un gran
acuerdo y un diálogo nacional sobre estos temas tan delicados, que han estado matizados sí por factores políticos, pero que no son el terreno en el que nosotros jugamos, no jugamos nosotros como actores productivos en el terreno político. Y allí en ese gran acuerdo nacional y en ese gran diálogo nacional, sentar las bases para proyectar lo que el propio gobierno ha planteado, que es este cambio de matriz productiva, que no es otra cosa que darle mayor valor agregado a la economía, concepto con el cual estamos de acuerdo. Tal vez en el camino consideramos nosotros que sí hay que darle un enfoque distinto a algunas cosas. Y lo primero es capturar mayor inversión local y extranjera, porque esa va a ser la forma de garantizarle sostenibilidad a ese modelo en el largo plazo, de tal manera que el efecto de un shock externo como la caída del precio del petróleo, que afecta a las arcas fiscales, no tenga un espacio de vulnerabilidad en la economía real, en el sector real de la economía. Por eso es importante sentar las bases de esa inversión privada, externa y local. Y por otro lado, ese cambio de matriz productiva también hace necesario tener mayores mercados con mayor capacidad adquisitiva, con mayor estabilidad, mayor previsibilidad, para que los productos de valor agregado que vayan saliendo justamente de este cambio del patrón de especialización tengan dónde colocarse. Eso es muy importante, porque de lo contrario el mercado ecuatoriano, incluso el mercado andino, nos puede quedar corto para lo que demanda hoy el mundo en términos de competitividad, que son cadenas globales de valor y economías de escala de amplia envergadura y amplio margen. Y en ese diálogo sí creo que es importante señalar algo que no lo hemos tratado a profundidad, pero que ha anunciado de alguna manera el gobierno, la posibilidad de adoptar estas medidas de orden multilateral para corregir algunos problemas que estamos sufriendo como país. El llamado que nosotros hemos hecho allí es al diálogo, para sentarnos a conversar sobre esas opciones de medidas que se pueden implementar para que no haya un efecto en el encadenamiento productivo y para que el efecto no sea contrario al esperado. Ok, Santiago, ¿con usted terminamos? Sí, me parece que estamos en un momento que requerimos principios y también un orden, ¿no es cierto?, de practicidad. Es decir, pragmatismo con contenido, lo puedo definir de esa manera. Pragmatismo porque estamos en un contexto difícil y hay que hacer cosas diferentes para enfrentar esta realidad compleja. Y principios, yo creo que el principio es mantener por delante a la producción nacional. Creo que en eso hemos coincidido aquí todos los panelistas, en el sentido de por delante va la producción nacional, la pyme, la mediana empresa, la gran empresa y también los sectores, ¿no es cierto?, de la economía popular y solidaria. Eso no nos olvidemos. Si caminamos por ese lado, me parece que hay un campo, ¿no es cierto?, que todavía se lo puede seguir manejando en el tema de reglamentación técnica, de lo que significa defensa comercial legítima, lo que acaba de decir Richard también, ¿no es cierto?, una posibilidad de una medida multilateral. Yo no descarto, me parece que eso es, pero hago al mismo tiempo un llamado en que, coincidiendo con mis colegas acá, se requiere también un esfuerzo del sector privado. Se requiere también un convencimiento. Se me viene a la memoria un dato rápidamente: de cada dólar en innovación que se hace en el país, 17 centavos del sector privado. O sea, todos estamos esperando también del papá Estado. O sea, en una cuestión tan fundamental como es la innovación, no hay ese convencimiento. Pero entonces, si ponemos las cosas en orden, ponemos las prioridades nacionales por delante, si entendemos bien la complejidad que también lo ha mencionado, ¿no es cierto?, Cristian, en el sentido de esos grandes retos que tenemos, entonces creo que podemos en un diálogo nacional salir adelante. Lo que les escucho a ustedes, lo que se requiere son certezas para la inversión, por ejemplo, para definir si vamos a apoyar al sector productivo interno, si vamos a buscar mercado. Pero la certeza es, también se lo puede definir de diferentes formas. El importador dice certeza, déjeme importar lo que yo quiero. Entonces esa no es la certeza. La certeza es, hay que definir bien, si no estas cosas. Exactamente. Pero si le cambian en el camino. Sí, pero entonces lo que hay que definir con claridad lo que es certeza. Yo soy muy crítico a veces de la inversión extranjera, porque no es que no queramos recibir inversión extranjera, no quiere venir. No es que, Richard, no es que no queramos ser parte de las cadenas globales de valor, el problema es que no nos dejan entrar. Entonces también hay que tener una visión un poco más crítica en el sentido, ¿no?, en que sí, que hay elementos que van a facilitar o dificultar la inversión extranjera, pero creo que ha llegado un momento de definir esa política nacional pragmática, con principios. Yo escuché, y respeto mucho, alguien decía, mira, el representante de la Cámara de Comercio de Guayaquil, hay que importar. Eso creo que es renunciar a un principio en la lógica política discursiva de este gobierno. No creo que lo vaya a hacer. Pero entonces, es legítimo ese pedido, yo no desvirtúo, es legítimo, porque ese es el interés de esa Cámara y está bien. Pero los intereses nacionales creo que son más allá que eso. Sin eso pudiésemos avanzar, creo que sería importantísimo. Voy a un corte comercial y regresamos para despedir el programa.
Muchísimas gracias. La presencia de nuestros panelistas, Cristian Espinosa, Richard Martínez, Felipe Rivadeneira y Santiago García. Gracias a los televidentes. Felicidades. Hasta la próxima semana. Canal 1 presentó En la Polémica con el auspicio de